Estamos terminando el año y realmente obviamente nos queda solamente hoy y el 17, que es de hoy en 8. De hoy en 8 celebramos nuestro show, nuestro evento de Navidad, y quiero hablar 2 segundos acerca de eso para que podamos estar enteradas. Vamos a tener aquí villancicos, estamos armando todo lo posible para tener una obra de teatro bien armada. Va a haber algo que van a aportar los niños, los más chiquititos, van a hacer algo acá. Vamos a tener todo un programa aquí y luego vamos a pasar abajo. ¿Cuántos han visto el local donde se reúnen los niños y las niñas? ¿Alguien los ha visto? Es más grande que esta carajada. Ahí vamos a poner unas mesas y vamos a tener tamales y vamos a tener unas galletas y vamos a tener cafecito y vamos a tener algunas otras cosas para compartir un rato ahí. Entonces la idea es hacer un poco más corto este programa acá para pasar y compartir ahí y despedirnos, porque ya nos veríamos hasta el otro año. Segunda semana, segundo domingo de enero nos volvemos a ver. Ese evento está costando 3,000 colones por persona. Incluye todo, incluye los tamales, incluye todo lo que va a haber para poder disfrutar. Y eso también, si Dios quiere, va a contribuir un poquito a que la iglesia tenga un poquito más para el fin y el inicio de año. Así que quedan invitados. ¿Cómo pueden ustedes participar y no quedarse sin campo? Porque yo tengo la esperanza de que vamos a estar llenos acá de hoy en 8. Y la idea es que usted pueda hacer un simpe. Si usted va con varias personas, entonces el equivalente de 2 personas, 6,000 pesos, ¿verdad? Etcétera. Y ponga su nombre y Navidad, o Navidad y su nombre, y así podemos incluirlo en una lista para poder ir calculando los espacios y los tamales y todo eso, ¿verdad? Lo puede hacer hoy mismo también, ahora al final, a través del datáfono, a través de en efectivo, como quiera, y de una vez queda anotado, o lo puede hacer entre semana, ojalá los primeros 2 o 3 días de la semana, porque hay que pagar y comprar las cosas y encargarlas. Entonces, lo más rápido posible para poder tener ese dinero, ¿de acuerdo? Bien, ustedes saben que a mí no me gusta predicar acerca de la Navidad. Y usted va a decir, qué contradicción, ¿verdad? Un pastor que no le gusta hablar del hecho más importante de la historia, ¿verdad? Es una verdadera contradicción. Pero no me gusta por una razón que voy a explicarles. Realmente creo que los sermones, las charlas, las enseñanzas de Navidad son tan reiterativas, son tan repetitivas. Y yo que nací en una casa cristiana con pastores, etcétera, yo me aburrí de escuchar las mismas enseñanzas acerca de la Navidad, acerca de qué es la verdadera Navidad, de lo que es verdadera. Todo el mundo sabe qué es lo que se celebra en la Navidad. El problema no está en qué es lo que se celebra y contarlo una y otra vez. El problema realmente está en cómo lo hacemos, en cómo lo celebramos. Entonces, seguir hablando de qué es lo que celebramos es llover sobre mojado. ¿Cuántos saben que lo que se celebra en Navidad es Saturnalia? No, ¿verdad? Se celebra el nacimiento de Jesús. Todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿cómo celebramos nosotros? ¿Cómo vivimos esta época nosotros en Navidad? Y yo quiero hablar entonces de varias, digamos, trampas que la época nos juega. Para poder celebrarla mejor, para poderla vivirla de una manera más enfocada, sin perder los pies en la tierra y todo eso, quiero hablar de 5 trampas que podemos sufrir. Vean esto. Esto sucedió en San Albany, en Estados Unidos, al frente de la iglesia. Es una escultura que pusieron ahí de un vagabundo. Y resulta que es tan realista, que incluso hubo gente que creyó que era real. Y se fueron a consolar al pobre muchacho que estaba ahí. Hubo un montón de protestas de la gente, los vecinos, que cómo era posible que pusieran un vagabundo en el barrio, una escultura de un vagabundo, o sea, pongan una escultura de alguien que admiremos, de alguien que sea importante, una escultura no sé, de personalidades, de alguien que venga aquí a embellecer el lugar. Hubo un grupo que hizo un comité para protestar contra los que habían dado los permisos para poner esa estatua, esa escultura allí, porque decía que no embellecía el vecindario y además que daba honra a algo que ellos no, a un vagabundo,
a un vagabundo. Es muy interesante que si vemos más de cerca, esa escultura realmente tiene las marcas de Jesús en los pies y en las manos. Y el muchacho que lo hizo adrede porque quería ver cómo reaccionamos nosotros ante un Jesús que no nos imaginamos. Pero claro, se nos olvida que la Biblia dice que este Jesús vino en un pesebre, es decir, porque eran pobres, no tenían lugar donde posar, donde parir, donde dar a luz. No tenían dónde. Y cuando murió, de hecho los evangelios dicen que no tenía ni cama donde caer muerto. Pero nos encanta un Jesús triunfante, un Jesús que se parezca más a algo más hollywoodense, ¿cierto? Que se parezca a un héroe. Y muchas comunidades, porque esta misma escultura se replicó, hicieron muchas iguales en Canadá y hay un par en España, y la reacción es la misma. La gente rechaza a un Jesús vagabundo, un Jesús que no se parece al Jesús que tienen en mente. Y tenemos trampas que nos impiden celebrar una Navidad correcta o una Navidad más sana. Ustedes saben que a mí me gusta siempre encontrarle la comba al palo, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Y hay otro relato de la Navidad, y yo creo que se los he contado varias veces, pero hay otro relato de la Navidad en la Biblia que no es el que está en los evangelios. ¿Alguien sabe cuál es? No, está en el peor libro que podría estar. ¿Cuál? En el Apocalipsis. ¿Cómo? Que ahí aparece la Navidad. Vean el texto. Dice, estaba embarazada, gritaba por los dolores y angustias del parto, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Eso está en Apocalipsis 12, 2 al 3. Ahí se narra el nacimiento del Salvador, pero se narra de una forma distinta. Aún así, tan edulcorada que es la primera Navidad que nosotros vemos desde pequeñitos en la escuela dominical, en la catequesis, que nos enseñan a un Jesús blanquito, 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 ojos azules, 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 ¿verdad? Gordito, gordito, bien envueltito, bien tierno, ¿verdad? Bien, incluso aunque lo veamos en un pesebre, es decir, en un comedero, mi familia ha tenido y tuvo caballos en algún momento. No por plata, sino por, eran caballos, no eran caballos caros, pero un comedero. ¿Qué es un comedero? Donde los caballos y las vacas van ahí a chupar, a comer, y lo que hay ahí es de suciedad. Ahí nace Jesús. A pesar de todo eso, nosotros hemos visto esos pasos, esos nacimientos que ponemos en Navidad como algo tierno. Ahí está el niño Jesús. Pero hay otro relato de la Biblia que habla de realmente la experiencia que vivió esa familia en el parto, en el nacimiento, en la Navidad. Dice que en primer lugar ella ya gritaba de dolor. Y es que claro, yo no tengo mucho que hablar de esto porque no he parido nunca y creo que no lo voy a hacer. No me toca de ahí. Sí. Pero que son dolores de parto. Y aún hoy que hay todas las ayudas y hay toda una asistencia y hay, ¿verdad? Las mujeres tienen dolores fuertes, muy incomprensibles para un hombre que no ha experimentado y que además una gripe nos vuelca, ¿va? Nos vuelca. Para nosotros hay cosas insoportables como una gripe. Ella ya gritaba por los dolores del parto, pero además tenía una angustia extra porque no estaba ni en un lugar cómodo. Pero no solamente el problema era que estaban en un lugar pobre, lleno de boñiga, hediondo, sino que corría peligro la vida de toda esa familia. ¿Recuerdan por qué ellos no pudieron dar a luz en una casa normal y corriente y tuvieron que salir huyendo? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? ¿Estaban siendo perseguidos o no? Eran inmigrantes, tuvieron que irse a esconder. Hoy hay mucha gente desplazada
por la guerra, por la hambruna, por la política, por la persecución, por lo que sea. Gente que tuvo que salir de su casa y de su comodidad, incluso aquí en nuestra iglesia, incluso hoy, que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, que vienen de cualquier otra parte y necesitan, ¿qué necesitan? Un refugio. Un refugio. Porque su vida ha corrido peligro. Ustedes han visto a la gente que pasa por el, ¿cómo se llama? El Darién. Su vida corre peligro. Y he estado leyendo y preguntando a gente que sabe, no se informa a la gente que se muere en el camino, no se informa la cantidad de niños, niñas y jóvenes y mujeres que se mueren en el camino. No está eso en las estadísticas, pero muere mucha gente. Bueno, nuestro Jesús, nuestra María, nuestro José, tuvieron que salir caminando hurtadillas en la noche. Y sí, ahora Erika decía, aunque no sea en diciembre, el 24, el 25, es cierto. En esta época, en la Palestina de aquel entonces, no hace tanto frío, pero cuando sí nació Jesús, que fue por ahí de marzo a abril, está completamente el invierno metidísimo. Y muchas veces nevado. Muchas veces está nevado. Ahora otra vez volvamos al pesebre, a ese lugar donde huele a oñiga, donde ahora hay mucho frío y hay una amenaza de muerte. Hay una amenaza de muerte. Vean cómo sigue el texto. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Para devorar a su hijo. ¿Quién es el dragón ese? ¿Alguien sabe? Representa al diablo. Y los relatos nos dicen que ellos tuvieron que esconderse porque su hijo corría peligro. 2 veces corrió peligro, uno en su nacimiento y luego cuando ya tenía varios meses de vida, que iban a amenazar la existencia de los niños menores. Y luego volvió a tener la misma amenaza cuando fue adulto, a los 33 años. La Navidad fue anunciada por un hombre, un personaje que tampoco nos parecía demasiado óptimo para ser el anunciador. La Navidad fue anunciada por un hombre que parecía más, no sé cómo decir, un hippie, y no tengo nada contra los hippies, pero hablo de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Mateo 3, 1 al 4. Ahí está anunciando la Navidad, pero lo anuncia con una forma que es ambigua y esto ha traído problemas en nuestro entendimiento de qué es lo que sucede con la Navidad. Dice, el reino se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Y los judíos de aquel entonces que vivían oprimidos por el imperio romano, que vivían en pobreza, que vivían siendo humillados. Ustedes saben que esas normas de Jesús cuando llega y les dice, si alguien llega y te pide, si un romano llega y te pide que cargue su mochila 1 kilómetro, ¿qué dice? ¿Que lo haga cuánto? Que lo haga 2 kilómetros. Porque habían leyes que decían que los judíos tenían que hacer lo que usted le diera la gana si usted no era judío. Usted se encontraba a un judío en la calle y le decía, mae, lléveme esto. Es que yo iba para allá, no me importa, llévemelo para allá. Eran esclavos de toda la población. Eso era segregación, eso era apartheid, eso era racismo, eso era clasismo, eso era nazismo, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Y cuando Juan el Bautista dice que el reino de los cielos ya está cerca o se va a acercar, ¿qué era lo que los judíos estaban esperando que sucediera cuando naciera el Mesías? Que saliera, que llegara un Mesías que cambiara radicalmente esa situación. Que ellos tuvieran derechos, que ellos fueran tratados como seres humanos, que la tierra fuera de ellos, que su trabajo remunerara para ellos. Y sin embargo, cuando llega ese Mesías, no parece estar respondiendo a eso. El reino está como que viene, como que no está, no llegó, está cerca, está nada más cerca y eso no nos sirve, ¿cierto o no? Imagínese que yo le diga a usted, usted me dice, mira, estoy necesitando, yo qué sé, no sé, la ambulancia, una ambulancia.
y yo le diga a usted, está cerca, tranquilo. Y a usted le urge que llegue la ambulancia y decir, tranquilo, pero está cerca. Tenga esperanza, sí, pero es que me estoy muriendo, se está muriendo alguien. La ambulancia está cerca. No sirve que esté cerca, ¿cierto o no? Sirve que llegue. Y esto entonces dio a un montón de especulaciones en las predicaciones. De hecho, no nos gusta ese mensaje, no nos gusta que nos diga que esa ambulancia, ese Salvador, está llegando, pero todavía no está aquí completamente y que a veces vamos a sufrir y a veces nos vamos a enfermar y a veces vamos a perder y a veces sí vamos a ver milagros, pero también habrá sufrimiento. El mismo Jesús dice, en este mundo tendrán aflicción, la ambulancia está cerca, tranquilos. Híjole, qué angustiante. Qué angustiante, porque queremos que ya llegue eso. Y entonces nos hemos dado a la tarea de rechazar el Jesús que está cerca, de rechazar el mensaje real de la Navidad y empezamos a completarlo para que sintamos que sí está a nuestra, digamos, a nuestro tamaño, a nuestra forma, a como nos lo habíamos imaginado. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, la ropa, vean qué tipo de ropa usaba Juan el Bautista. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, muy a la moda, ¿va? Pelo de camello, ni siquiera era el cuero del camello, era pelo de camello. ¿Usted sabe lo que olía esa chema? ¿Ah? Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas, pero ojo, no de las langostas que usted quisiera hoy en la tarde. De unos saltamontes, no sé qué carajadas son, pero que son de este vuelo, que son asquerosas. ¿Usted las ha visto esas? Bueno, se alimentaba de eso, de langostas y miel silvestre. Y llega ese carajo vestido como un cavernícola y dice, yo soy el que tengo el mensaje correcto, compañeros. Olía fatal, tenía el pelo hecho una desgracia, vestido con pelo de camello, con un cinturón rarísimo aquí para taparse, y luego solo comía langostas y todo, y venía y vivía en el desierto ahí como un ermitaño, y llegaba solo ahí como a bautizar, y la gente no le creyó, pero no solamente la gente no le creyó, porque teníamos una idea del Mesías que no encaja en alguien que se vea como de esa pandilla, ¿cierto o no? Esa gente está muy rara, o sea, el Mesías tiene que ser algo un poco más políticamente correcto, un poco más decente, un poco más de que huela rico. El Mesías no puede oler feo. El Mesías no puede estar desaliñado. Por eso en las películas vemos a un Jesús tan pulcramente bien hecho. No puede ser ni siquiera bajito Jesús. Yo recuerdo cuando era más joven, porque sigo siendo joven, ¿verdad? Cuando era más joven, y yo recuerdo que circulaban algunos videos de cosas que pasaban en las iglesias. Antes pasaban muchas cosas en las iglesias. Y en una iglesia, aquí en Guadalupe, en el Parque de Guadalupe, que antes era un cine, se grabó un video donde aparecía una figura altísima en el fondo. ¿Alguien vio ese video? ¿Verdad? Estaban en la adoración, estaban cantando y estaba grabando una cámara y se ve una figura altísima de ojos azules, de pelo macho, que era casi de 2 metros, porque el Mesías no puede ser enano. Siempre es alto, blanco, macho. Es un producto de lo que queremos que sea el Mesías. Pero ojo, que hasta el mismo predicador y anunciador del Mesías tenía una idea distinta de cómo tenía que ser ese Mesías. Cuidado con la trampa de la verdad a medias. De la verdad a medias. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino está cerca. Y eso que casi siempre lo que conocemos de su mensaje es eso. Pero dice otra cosa también. Dice, preparen el camino. Preparen el camino. Abran cancha. Y cuando esa verdad a medias de la que estoy diciendo, que predicó Juan el Bautista, que nos dice, la ambulancia está cerca, pero no ha llegado, y nosotros complementamos el mensaje para abrir camino, para que llegue la ambulancia, entonces nosotros nos inventamos el resto. Y nos inventamos un Jesús que no existe. Y yo tengo varios de esos. Y ahora que celebramos la Navidad, celebramos muchos de esos Jesuses. El primero es el Jesús conservador. Diríamos, para entendernos, el Jesús republicano. Vean, yo tengo una foto de ese Jesús republicano. Y tiene un montón de seguidores, como sus políticos de turno.
¿cierto o no? Que están en contra de, bueno, ustedes saben. Pero hoy tiene muchos adeptos porque encaja en lo que la ambulancia de la gente tiene que ser. Y si alguien dice, yo se lo puedo traer, ya, vote por mí. Porque Cristo, yo estoy a favor del proyecto de Jesús, porque lo que sea, votan por esa gente que ya va a traer la ambulancia. Y ese es el Jesús que se predica. Ese es el Jesús que se predica. Pero también pasa lo contrario, el Jesús progre. Y de eso tengo muchas imágenes. Sí, señores, es una alegría pura. ¿Ah? Pero también tenemos estas imágenes del Jesús progre, ¿verdad? Y ese también tiene su buen comité de apoyo, de gente que dice, ese sí es Jesús. Hay gente que ve, ese no, perdón. Este dice, por supuesto, yo leo la Biblia y este Jesús encaja perfectamente en lo que yo entiendo de Jesús, pero hay gente que ve esto, dice, claro, ese Jesús acepta a todo el mundo, nunca se enoja, ¿verdad? Muy parecido a nosotros. Pero también tenemos al Jesús terapeuta. Yo vi este libro. El Jesús terapeuta es que nos ayuda a sobrellevar los problemas de la vida, sana nuestro pasado, nuestros traumas, nos dice que somos muy valiosos y muy valiosas y que no seremos y que no seamos tan duros con nosotros, que nos perdonemos a nosotros mismos. Es un terapeuta. Y no digo que este Jesús no sea importante, pero es mucho menos de lo que vino a ser Jesús, ¿cierto o no? Jesús no es un Freud, no es un psicólogo, es mucho más que eso. Pero aquí, como la ambulancia está cerca, hay muchos predicadores entonces que se basan en esta necesidad que tenemos los seres humanos, que necesitamos terapia, para eso están los terapeutas. Pero entonces la iglesia se vuelve un lugar de terapia, un lugar de terapia, para ayudarnos. A eso le llamo yo los masajes, no mensajes, masajes a la conciencia. Ocupamos que nos masajeen la conciencia y salgamos sintiéndonos que sí podemos, que sí, y mañana ya no, porque fue emocional el Jesús terapeuta. Y luego tenemos este otro Jesús, el Jesús Starbucks, papá. El chuzo de Jesús, que es un mae que, por supuesto, habla de creatividad, de emprendedores, de, ¿verdad?, ser cool. Y hay muchas iglesias tipo Starbucks también. Hay otro Jesús que no metí aquí en la lista, pero el Jesús Disney, el de pura fantasía. El de las ideas de ser la princesa de Dios y el príncipe de Dios y, ¿verdad?, pura fantasía. Cuando el mensaje es que la ambulancia está apenas cerca, complementamos con nuestras necesidades y transformamos eso en nuestro Jesús. Pero tenemos el otro Jesús, el Jesús Gol. Ese Jesús Gol es el que usan los que son muy aficionados a los deportes para orar en los partidos, para que Dios llegue al otro. Entonces, también vean qué interesante esto. Y yo vi muchos posts sobre Keylor Navas, que oraba y que era cristiano y que por eso le iba bien. Y los otros porteros que son buenísimos y no son cristianos, ¿por qué les va bien? El Jesús Gol es el que ayuda a los deportistas porque son cristianos y no ayuda a los que no son cristianos. Vea qué clase de Dios. Y entonces, como Keylor es cristiano, el pueblo de Dios lo apoya y ora en cada partido para que Dios lo prospere. Sí, Dios lo ha prosperado y bastante. Pero porque el hombre le ha puesto bonito y tiene un talento extraordinario, ¿o no? Porque a punta de creer no se atajan bolas. Lo mismo pasa aquí, digamos, en la iglesia. Yo no pretendería, por ejemplo, que cualquiera de los músicos venga y me diga a mí, bueno, a mí no, se lo dirían a Abraham, porque yo no soy el que hago eso, pero mira, yo nunca he estudiado música, yo no practico nunca, pero el Señor me da a mí una habilidad. ¿Qué le dice a Abraham? Digo yo, ¿verdad? No estoy seguro, pero ¿qué le dirá a Abraham? Papito,
mucha unción, pero aquí hay que ensayar, papá. Hay que practicar. Porque el Jesús Gol, el que hace fáciles todas las cosas sin que usted se esfuerce, también es un Jesús falso. Es un Jesús falso. Y para eso no fue la Navidad. Para eso no fue la Navidad. Una trampa de esta temporada de Adviento es pensar menos de Cristo de lo que Cristo es realmente. Y todos estos Cristos que le acabo de mostrar son menos de lo que realmente es Él. Él no es un Jesús político, Él no es ni de derechas ni de izquierdas, Él no es un Jesús cool nada más, Él no es un terapeuta nada más y no es el que le ayuda a facilitar las cosas si usted ora. Es mucho más que eso. Cuidado con la trampa de las ideas preconcebidas. Yo ayer les contaba, ¿fue ayer? No, el sábado, hoy es domingo, ¿no? ¿Cuándo fue? El viernes. El viernes tuvimos reunión de parejas, que por cierto invito a las parejas a unirse a este grupo que se come riquísimo. Vea, comimos tamal, comimos chancho en el tamal y fuera del tamal también, había pata, o sea, sí. Un postre maravilloso, o sea, de todo. Pero no sé con quién hablaba y yo le contaba que hace mucho tiempo, cuando yo tenía pelo y esas cosas, y me invitaban a iglesias, porque todavía no era parte del cristianismo progre, ¿verdad? Que ahora lo encasillan a uno, ahora ya no me invitan a ninguna parte. Me invitan a una iglesia muy grande en Heredia, una iglesia muy grande, a un grupo de jóvenes, que pueden haber 2000 jóvenes ahí reunidos. Y voy yo con un amigo que me acompañaba a esas cosas, porque si hay algo solitario siempre que lo invitan a uno a predicar en un lado y llegar uno solo, y ese tipo de cosas. Pero entonces siempre tenía un amigo que se llama Pablo Muñoz, y Pablo Muñoz es abogado, y entonces Pablo Muñoz iba con saco y corbata porque venía a la oficina y yo iba así. Bueno, ni así, así iba elegante. Iba normal, como una persona normal, como un joven normal, como una persona normal. Y cuando llegamos a la iglesia, que de feria llegamos un poquito tallados de tiempo, nos estaba esperando, es una de ese tipo de iglesias que hay comité de todo, ¿verdad? Entonces estaba el comité de atender al pastor. Yo voy a poner un comité de esos, ahora que si me ocurre. Pucha, Dios me está iluminando hoy. Que le cargan la Biblia y que, ¿verdad? Toda la cosa. Bueno, y estaban ahí en la entrada esperándonos, y donde nos ven entrar, agarran a Pablo, que venía con saco y corbata, y le dice, pastor, venga por aquí, no sé qué, y se lo llevan ahí a una oficina donde habían Coca-Colas, cafés, capuchinos, donde le hacían abanico, con el abanico y todas las cosas, le ponen el micrófono, y el man no lo dejaron ni hablar, a mí me dejaron ahí de guachi afuera. Bueno, ni de guachi, con el guachi, que es diferente. Cuando se van dando cuenta que yo era el que iba a predicar y que el otro era el compañero, vienen todos avergonzados. Uy, es que perdón, pastor, discúlpenos. Y yo, no se preocupe, no se preocupe. Las ideas preconcebidas de cómo tiene que ser ese Jesús y cómo tienen que ser los representantes de ese Jesús y cómo tiene que ser ese bebé que nació en ese lugar de Belén, Éfrata. Y cómo fue el mensaje que realmente nos trajo a nosotros, no para terapia, no para facilitarnos las cosas, sino porque vino a ser un niño sacrificado. Vean, cuando uno, supongo que quienes han sido padres o madres, ve sufrir a un hijo y no puede hacer nada. Lo que duele, un niño que sufre. Nos duele mucho más un niño que sufra que un adulto que sufra, ¿cierto? Un niño que sufre. Ahora que está todo esto de la guerra en Gaza, independientemente de lo que usted piense y lo que usted entienda por eso, hay una tragedia enorme. 8.800 bebés y niños han muerto en un mes. Yo hice el cálculo un día de estos de cuánto duraríamos haciendo un minuto de silencio por cada bebé muerto en la guerra en Gaza. Tardaríamos unos 6 días, 5 días y pico, sin hablar, en silencio, solo con niños. En la misma zona, un poco más al sur, de donde nació Jesús. Pero es que Belén, actualmente, y Guti no me deja mentir, que estuvo hace poco ahí por trabajo en Israel, Belén pertenece a Palestina. Y siempre perteneció a Palestina.
Ahí donde nació Jesús. De hecho, Jesús nació en Palestina. Es un niño judío que nació en Palestina. Judío de religión que nació en Palestina. ¿Cómo es ese Jesús? Vean el texto. Juan el Bautista tenía una idea preconcebida de cómo tenía que ser ese Mesías. Y él lo predicaba. Y vean qué montón de predicadores y pastores que no entienden todavía quién es ese verdadero Mesías. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y mae, no era su brete predicar a ese mae. Pasó toda la vida estudiando los textos de Isaías, estudiando los textos del Antiguo Testamento donde está la profecía del Mesías. Lo predicaba, lo practicaba, bautizaba a la gente y cuando lo tienen la ñata al frente no lo reconoce porque pensaba que tenía que ser diferente. Sos vos. Y entonces manda y no tuvo, bueno, estaba en la cárcel cuando ya no pudo más. Y manda a sus discípulos a preguntarle, vayan y le preguntan a ese tal Jesús que está ahí, si es él el que ha de venir. Y los discípulos de Juan llegan y le preguntan a Jesús y Jesús lo que hizo fue hacer milagros para demostrar que él era el Mesías. Cuidado con las ideas preconcebidas de Jesús. Cuidado con la trampa de un pedigrí espiritual. Un pedigrí espiritual en Navidad. Porque claro, nosotros sí sabemos celebrar Navidad, porque nosotros somos los que sí sabemos, nosotros no comemos tal cosa, nosotros no hacemos tal esta, nosotros sí sabemos, nosotros tenemos la Navidad correcta, perfecta, pura, sin mancha, porque nosotros sí somos los hijos de Dios, porque nosotros y los otros impíos que están ahí y caen en el consumismo y caen en esto y hacen estas prácticas que no me parece que sean las adecuadas para eso se llama orgullo y fariseísmo. Cuidado con el pedigrí espiritual. Juan el Bautista tuvo este problema. Y había mucha gente que criticaba mucho y que venía a decirle, no, es que así no es. El mensaje es distinto. Nosotros somos los que tenemos el mensaje correcto de cómo tiene que ser el Mesías. Y ojo, los dos bandos estaban equivocados. Tanto Juan el Bautista se equivocó porque ni siquiera sabía quién era y cómo tenía que venir. Y los fariseos tampoco estaban en lo correcto. Y así nos pasa. Todos los equivocados nos agarramos creyendo que tenemos la razón. ¿Cierto o no? Nadie tiene la razón completa. Y cuando le llegaron los fariseos a Juan el Bautista, llega y hace lo siguiente. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras, aquí se dice bonito, nido de culebras. ¿Usted ha visto cómo es un nido de culebras? Asqueroso. ¿Cuántos han visto un nido de culebras? Sí, ¿verdad? Un nido de culebras que están ahí revolcándose entre ellas, asquerosísimo. Yo he visto en las películas. Igual me da cosa. Un día de estos estaba viendo un documental de una muchacha que estuvo 1 año y 2 meses secuestrada en España por ETA. Son varas que me pongo a ver en las madrugadas. Y la tenían secuestrada, digamos, aquí abajo, ahí abajo de ustedes. ¿Verdad? La tenían secuestrada ahí 1 año y pico y dice que en la noche ella escuchaba como pi, 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 como si fueran ratones y que se movía todas las noches durante todos esos meses. Y cuando ya la rescatan se dio cuenta que arriba lo que había era un nido de culebras. Uy, Dios mío. Bueno, dice, no piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, y señala ahí las piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Ese pedigrí espiritual, bájenselo unas rayitas. Bájense esa vara un par de rayitas. Porque cuando se ponen en eso de criticar a los demás, cómo celebran, cómo hacen, cómo viven, cómo comen, cómo, ustedes se convierten en fariseos. Y Juan el Bautista dice, Dios es capaz, Dios es tan capaz de considerar hijo suyo hasta las piedras que usted no considera que sean hijas de él. Hasta las piedras. Así que deje de criticar. Y claro, los fariseos tuvieron que callarse. Cuidado con la trampa de la indecisión y con esto prácticamente voy terminando. La trampa de la indecisión.
Sabemos lo que Dios pide de nosotros. Vean, hace muchos años, incluso yo estaba soltero. Yo iba manejando, bueno, en realidad sí, estaba soltero. La ambulancia estaba muy cerca. Estaba a punto de casarme. Y estaba marcando. Laura vivía en La Uruca, yo vivía en el Carmen de Guadalupe. El camino era largo, pero valía la pena. ¿Dónde está la U? Siempre se me va. Siempre se me escapa. Bueno, entonces iba ahí llegando a lo que antes era la bomba, una bomba que está en el cruce, en una Y ahí en La Uruca, que no me acuerdo cómo se llamaba esa bomba, pero ahí iba por ahí. Y veo a mano derecha un señor andrajoso. Y paso con el carro y siento que Dios me dice, mae, pare y dele algo. Yo llevaba, en el carro llevaba algunas cosas de comer. Y siempre, eso se me quitó, pero llevaba una bolsa con un pantalón que yo ya no uso, una camisa que ya no uso, por si acaso veía a alguien y se lo podía dar. Andaba eso. Y Dios me dice, dele eso. Pero yo ya lo estoy viendo por el retrovisor del carro. Y yo, soy yo, qué varas, aquí no voy a parar, es peligroso, es muy, muy tarde, muy de noche, voy tarde. Laura, ahí no, o sea, es más importante, ¿verdad? Lo otro, hay que poner las cosas en un lugar, ¿verdad? Cuando voy como 600 metros, sigo sintiéndome mal y le digo, Dios, estas conversaciones de uno con Dios, Dios, ¿eres tú, Señor? Me dice, mae, así no me dijo, pero yo le entendí, yo lo traduzco. Mae, si vos sabes lo que tenés que hacer, ¿por qué dudás? Es peor eso. Vos sabés que sí, pará y dale eso. Vos sabés lo que tenés que hacer. En Navidad nosotros padecemos esto continuamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Durante todo el año, pero en Navidad con más acentuación. ¿A qué nos ha llamado el Señor? No solamente a creer y a celebrarle a Él, a predicarle a Él, sino también a ser misericordiosos, ¿cierto o no? A ser generosos, misericordiosos, con los más adinerados, con los más necesitados. Y ahí el Jesús mendigo lo queremos tapar porque nos afea la Navidad. Durante muchos años, incluso hace un par de años, Laura y yo decidimos que en nuestra casa siempre, siempre que celebramos la Navidad, vamos a invitar a alguien de la calle. Y en su defecto, cuando no encontramos a alguien dispuesto, porque tampoco es tan fácil que se permitan ser invitados, quisimos invitar gente que sabíamos que iba a estar sola en Navidad. Entonces hacíamos una cena para invitar personas que no podían celebrar con nadie, que iban a estar en su apartamento, en su cuarto, en su casa, absolutamente solos o solas. Eso significaba un sacrificio económico, pero también un sacrificio de no pasar con otro montón de gente que quisiéramos pasar. Eso lo hicimos durante 10 años, 12 años. Y también empezamos a aplicar esto a la vida real de la Navidad. Porque nosotros estamos muy indecisos con esto de qué es realmente lo bueno hacer en Navidad. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Y por lo menos nosotros, dentro de lo que nosotros decidimos como familia, y no tiene por qué usted tomarlo como norma, ni siquiera es bíblico, pero es la forma en que nosotros tradujimos el concepto de Navidad para llevarlo a la práctica. Nosotros hicimos esta máxima: dar más a quien más necesita y menos a quien menos necesita. Dar más a quien más necesita y menos a quien menos necesita. Porque si nuestra relación y nuestro amor depende de cuánto vale un regalo, es una relación muy débil. Si mi tata, si mi hermano, si mis amigos se ofenden porque este año les llevo una piña de tamales, una botella de ron, no, está muy caro el rompope, y piensan que los amo menos porque este año les di algo poquito, chiquitito, esa relación está muy frágil, está enferma. Dar más a quien más lo necesita. Y es que tenemos esto en la mente. ¿Cómo le voy a dar algo pequeñito a esa persona que tiene tanta plata? ¿Les ha pasado? No levante la mano.
¿Cómo le voy a dar algo humildito a alguien que está acostumbrado a que le den un montón? Entonces uno va y hace una inversión gigante para darle algo de la plata que ni tiene a alguien que no lo necesita y que no lo va a valorar exactamente. Por el contrario, tenemos esta noción en la cabeza que decimos, a esta gente le vamos a dar un detallito, porque de todas formas están acostumbrados. Están acostumbrados a que las cosas son así. Un detallito y van a estar súper agradecidos. Para nosotros en Navidad es invertir los papeles. No queremos quedarle bien a la gente, queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto obviamente no se contrapone con expresar cariño, amor generosamente de la forma en que uno pueda, de la forma en que uno tenga y de la manera en que Dios le ponga en su corazón. Pero esta fórmula para nosotros representa la manera en que nosotros vemos la Navidad y expresamos nuestro amor a la gente que más necesita. La gente que más necesita. Llegó un momento dado en que el aguinaldo cuando había, se nos iba en quedarle bien a un montón de gente. O sea, yo sacaba el presupuesto y por supuesto el aguinaldo se va. El aguinaldo es una cosa que no es de uno, ustedes sabían. Llega y se va así. No ha ni caído cuando el marchamo ya está sonando, cuando, ¿verdad? Todo lo de diciembre. Y lo que queda, bueno, hay que darle el regalo fulanito. Y es que el año pasado nos dio tal cosa. Entonces, claro, y todas esas fórmulas engañosas. Y al final, para nosotros, nada, y para los más necesitados, muy poco. Nosotros cambiamos eso. Es la manera en que nosotros lo hacemos. Entonces, varias trampas, resumiendo. Nosotros tenemos que volvernos a centrar en cómo es ese Cristo que nace, ese Jesús que nace en la Navidad. ¿Cómo fue esa primera Navidad? ¿Y para quién es? ¿Quién anda buscando refugio? ¿Quién necesita refugio? ¿Quién necesita más de nosotros? Tiempo, dinero, cosas que ya tenemos en casa. ¿Cuántos de ustedes sacan cosas en diciembre que ya hace mucho no usan? Levantando la mano. Nadie. Es una práctica bien bonita. Si usted abre espacio, llega más cosas. Tiempo, dinero, cosas para gente que más lo está necesitando. Leí la historia, y con esto ya voy terminando, de una familia de Inglaterra que en 1765 el tatarabuelo de la persona actual fundó una compañía de hacer sillas de montar caballo para la realeza y para la gente de plata. Y esa empresa no solo se ha sostenido en el tiempo, sino que ha prosperado muchísimo y siguen haciendo cosas de montar para la gente más adinerada. Y es muy próspera. Ahí vi los números y ni me acuerdo los números. Eran demasiado. Y este último heredero, este año decidió heredarle todo al jardinero. Al jardinero. O sea, ahí se rompe, digamos, lo que es la tradición de seguir. Y el jardinero ahora es el dueño de todo. Cosas interesantísimas que pasan y que nos sorprenden. ¿Y por qué nos sorprenden? Porque no es lo normal. Ser generosos para las personas que más lo necesitan.